ya con esas dos, más la lectura, y sobre todo con lo que vamos a comenzar a ver de este hombre de Carlos María de Bustamante, la idea es que hagan una proyección de los principales diarios, periódicos, las gacetas, los pasquines, como dicen por ahí. Es decir, acuérdense que unos defendían al régimen, al status quo, y otros eran totalmente radicales o opuestos. Más o menos ahí es donde surge Carlos María de Bustamante. Recuerden cuál es el objetivo, uno de los objetivos del trabajo del padre Mier era desdecir, ¿no? Contradecir lo que había dicho ese señor que les mencioné, que era el encargado de uno de los tantos periódicos que hubo. Entonces, no sé, con toda confianza díganme si se más o menos entiende, es los periódicos, más o menos el carácter que tenían, cuando surgieron, y ahí en un cachito que se pueda demostrar más o menos cuál fue su alcance, su proyección. Más o menos estamos hablando de unos 5 o 6 periódicos, cuando mucho, no. Unos así como nacían morían, ¿verdad? Realmente fueron contados. Si quieren por ahí anotar, un personaje importante, es el doctor Cos. Cos es, junto con Bustamante, el hombre que les mencioné, que critica el padre Mier, y otros más que aparecen ahí como editores, como encargados de periódicos. Hay un sinfín de periódicos, pero creo que los importantes pues eran los que se imprimían en la Ciudad de México. Su pregunta viene muy a colación con lo que estamos viendo ahorita, porque la mayoría, si es que no todos, los trabajos de historia que hoy conocemos, acuérdense que originalmente se publicaron como cartas, como textos sueltos en muchos periódicos. El caso acá lo vamos a ver, y a veces puedo tomar algún video, fotografía. El caso de Gonzalitos, sus libros aparecían, hagan de cuenta, el capítulo 1 salía en un número del periódico oficial, luego el número 2 en el próximo número, y así. Luego la gente los recortaba y los mandaba a coser o los mandaba a encuadernar. Entonces, ese era más o menos como se estilaba los libros a través de los periódicos. En ocasiones, pues el libro salía totalmente ya formado, pero en muchas ocasiones era a través de los diarios, de los periódicos, cómo se iban adelantando los contenidos de cada libro. Y a veces en lugar de capítulo le ponían carta, porque además era como una carta, ¿no? Se enviaba a la agencia, se enviaba a la empresa, y ellos se encargaban de hacer la tipografía, de imprimirlo y de darle su sello. No sé, Arnoldo, con toda confianza se quedó más o menos claro. Sí, creo que sí. Entonces usamos como base principal la lectura de Cancelada, ¿no? Nada más no diga que yo le dije. Digo un poco porque yo sé que ustedes tienen mucha capacidad, ¿verdad? Pero mi peor pecado con ustedes es decirles dónde le busquen, ¿no? Pero como estamos acá, como ya tenemos el tiempo encima, pues échenle una a Cancelada y a Villaurrutia, porque ellos son los que llevan la batuta, bueno, y Carlos María de Bustamante, ¿no? Son los personajes. El doctor Cos, no se les olvide, el doctor Cos, que ya lo comentamos algo en clase. ¿Y quién más? Pues hay otros, ¿no? Pero creo que ellos son los que destacan mucho. Lucas Alamán también tiene por ahí suyo, pero creo que Lucas Alamán es un poquito más posterior. Enfóquense en esos periódicos, ¿no? Que yo creo que les va a gustar mucho el tema. De hecho, la clase de hoy, usted la inició muy bien, es básicamente de organización, más que de estar exponiendo algún tema o algún contenido. No sé, otra pregunta por ahí, duda. Viene muy a colación esta pregunta de Arnoldo, porque acuérdense qué es lo que nutre o cuál es la base informativa de estos trabajos. Son precisamente los documentos, pero también sobre todo la correspondencia y los artículos periodísticos, ¿no? Las partes de guerra, algunos tuvieron acceso al espionaje, a las cartas que iban
que llegaban por allá a Inglaterra, en el caso de Fray Servando, y así otros casos. Un caso muy importante pues es justamente el de Carlos María de Bustamante. Por eso vamos a dedicarle un par de clases y luego pasaríamos a lo que para muchos es el mejor historiador del siglo XIX o de la primera mitad del XIX, como lo va a hacer Lucas Alamán, que ya vimos, anduvo por allá en las Europas con Preservando, eran amigos, fue protegido de Hidalgo cuando el ataque a la Lóndiga. Entonces hay toda una maraña de relaciones de todo tipo en estos personajes. ¿Alguna otra duda por ahí con toda confianza? Porque toda la duda de la tarea de historia tiene que ver con esto. Bueno, bienvenidos Ana Paula, Fátima, Carlos, Miguel Ángel ya, y Dania. Bueno, entonces no sé si hay otro comentario por ahí interesante. Hoy les decía, tenemos una clase básicamente de organización, un poco para relajar también la semana, que va a estar llena de actividades. El día de ayer, pues creo que fue un día como tantos otros, ¿verdad? De lo que está pasando en el mundo y que pudiera impactarnos a nosotros, como mexicanos, como gente de historiografía, pues es algo que yo le llamaría nada más, idea, ni siquiera esfuerzo todavía, por recuperar ahí, aunque sea prestado, ¿no? Algunos de nuestros tesoros, sobre todo prehispánicos por ahí, que andan en las Europas, ahora con la visita de la esposa del presidente a Francia y a toda esta región importante, donde por razones de conexión y de históricas hay una gran cantidad de piezas de museo, pero sobre todo códices, textos, vamos a decirlo, de historia, que son relevantes ¿cómo se llama? Para nuestra historia. Yo en lo particular, lo último que leí, lo último que husmeé, pues es todo lo que tiene que ver, y está fascinante, en serio, la verdad, se te caen las pestañas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la herbolaria, con la medicina tradicional, sinceramente, mis respetos, ¿no? Y además hecha por mestizos, por mexicanos o por indígenas que aprendieron, que fueron de las primeras generaciones en aprender español. Y bueno, hay códices, la verdad, muy interesantes, muy relevantes. Yo en lo particular he leído por ahí, digo, he visto lo que tiene que ver con la medicina tradicional. Este, por ahí hay muchos archivos gráficos, PDFs muy valiosos. Vamos a ver qué queda esa idea. Que ahí por ahí el más atrevido quiere que nos regresen el penacho de Moctezuma, que creo que ni es penacho y ni sabe si perteneció a este último emperador indígena que tuvimos, pero bueno, no sé ahí ustedes cómo andan, qué tan enterados andan, pero de lo que está pasando en el mundo terrenal actual, esto sería lo que nos pudiera interesar en términos de contenidos, académicos para esta materia. No sé si ahí alguien tiene por ahí un comentario. No estoy muy informado de la gira de, de la señora de Obrador, pero sí sé por ahí que hay esa idea. Es muy difícil, sobre todo por nuestras leyes patrimoniales, que por acá tengamos acceso a que nos presten todos esos documentos, piezas de museo. Pero bueno, se agradece el interés, y ojalá dentro de algunos meses me esté arrepintiendo de lo que dije, que realmente sí me gustaría estar equivocado, sinceramente, de que sí nos van a prestar todo eso, todas esas cosas. No sé si están por ahí enterados, ¿está alguien que sepa algo? Elías, adelante.
Sí, Elías, adelante. Bueno, no se escuchó. Vamos entonces, bueno, si vamos a esperar un tantito a ver si se incorporan. Bueno, no hubo chance de conectarnos con Elías. Vamos ¿Por qué no? entonces ¿No? adelante. Ah, excelente. Ahora sí. Buenos días, primero que nada, profesor. Buenos días. Sí, está interesante porque es todo un recorrido por Europa que está haciendo la doctora en búsqueda de ciertas cuestiones. Pero aquí creo que donde salimos más beneficiados como comunidad histórica, pues es la cuestión de la conexión con las bibliotecas y ¿cómo se dice? Digitalización de ciertas fuentes y el fácil acceso que se podría llegar a tener con estas, teniéndolas aquí o incluso sin necesidad de tenerlas. Mira, Podríamos acceder a ellas fácilmente. Y lo que estaba leyendo un poco sobre lo del el penacho, que fue que sí, hasta el mismo López Obrador y la misma doctora sí lo reconocen como un tanto imposible porque pues también está la cuestión de, si bien es cierto lo que usted dice, principalmente por las leyes tanto de Austria como las nuestras, pero también por el estado físico tan delicado del penacho. Entonces, en estos casos sí creo que estaría un poco difícil. sí, sobre todo ahí es un tecnicismo, ¿no? Que se utiliza Sí, para, sí, exactamente. para decir que se trata mucho el tema cuando estuve trabajando yo en la Ciudad de México allá por el 2000, 2006. Y se decía que, bueno, sí no lo iban a dar, pero se podía desintegrar, desvanecerse en el viaje, que necesitaba un viaje al vacío y que eso era casi imposible en avión, ¿verdad? Entonces, por barco pues tampoco, así que, si no con todo gusto, ¿verdad? Pero se podía, que se le caían las plumas, ¿verdad? Ese famoso penacho, y que pues no, que ahí mejor me mandaban una foto bonita, una película bien bonita, un video bien padre del penacho, pero pues que no. Acuérdense que ni a Maximiliano se lo prestaron, creo, ¿no? Entonces, Así es, así es. ¿qué se puede esperar? Ya saben quién, ¿verdad? Pero no, yo creo que lo importante es que nuestra señora, que también es colega nuestra, haga buenos acuerdos y como usted dice, logremos accesarnos digitalmente hacia muchas fuentes, no solamente en Francia, sino en Alemania, en Austria. Hay centros especializados en América y principalmente en México. Acuérdense que lo que a muchos, sobre todo europeos, extranjeros, les fascina, les llama mucho la atención el México prehispánico, por X razón. Igual a nosotros pudiera gustarnos mucho lo de los egipcios o los romanos, no sé, a ellos también les atrae mucho el mundo maya, el mexica, y todo lo que tiene que ver con los horizontes por ahí clásicos, que luego nosotros como mexicanos como que pues sí nos atrae, ¿verdad? Pero tantito. Entonces yo creo que ahí es interesante y bueno, vamos a ver, gracias por su nota, Elías, a ver qué sucede. Vamos a estar a pendiente porque, insisto, eso impacta eso en la materia de historiografía. Creo que hasta ahí no hay más novedades, creo que no hay mucho de qué platicar. Bueno, ahorita que hablaban ustedes de patrimonio, es importante que evaluemos, esto no, lo dije una vez y esta la última vez que lo comento para no aburrirlos ni reiterarlos. Nuestra universidad ha hecho grandes esfuerzos por hacerse de documentos clásicos y que pocas universidades lo tienen. Allá por la época de un personaje que todo el mundo debe saber quién es y más o menos qué hizo, y que también tiene por ahí un librito de historias sobre Jerónimo Treviño, es Raúl Rangel Frías, que primero fue funcionario
cultural y luego rector de nuestra máxima casa de estudios. Fue gobernador y luego fue funcionario de la Secretaría de Educación y ya en sus últimos años. Pero es importante que sepamos que él, además de ciudad universitaria, le interesó mucho acrecentar el patrimonio. Tenía grandes contactos con los personajes de entonces, Alfonso Reyes, Octavio Paz, no sé, por decir algo, ¿no? Y él logró hacer que nuestra universidad tuviera fondos muy importantes, se hiciera de fondos muy importantes. Yo por ahí tengo una foto incluso. Y uno de los fondos es el Fondo Valverde y Telles, que se lo traen por allá, lo compraron, creo que por allá en Guanajuato. Y la gente de Guanajuato está muy molesta porque ellos dicen que ese fondo debería estar pues, en Guanajuato, pero no, pues se compró y está en la Capilla Alfonsina. ¿Qué tiene que ver el Fondo Valverde y Telles, Rangel Frías, con la materia? Pues el libro que vamos a leer, no me había fijado bien, el libro de Carlos María de Bustamante perteneció a este personaje que es todo un experto en jurisprudencia, ya que se murió, Valverde y Telles. Ese perteneció a su biblioteca particular que la universidad adquirió, y el otro, ya se lo conté, el otro chisme, ¿no? Ya por los 80, finales de los 80, más de los 90, con presupuesto de la UNESCO, pues, se digitalizaron buena parte de los textos históricos, incluso en el caso mío, material que está en la Facultad de Medicina también fue digitalizado, libros de medicina antiguos que están en varios idiomas, sobre todo en francés. Y bueno, ahí están a nuestro alcance. Entonces yo creo que así como por lo que dijo ahorita Elías, creo que es bueno también que sepamos cómo se ha manejado el patrimonio que tiene que ver con la historiografía en Nuevo León. Hasta ahí entonces ya lo de la digitalización de la UNESCO ya le paramos, ya se supo. Y bueno, vamos entonces, les decía a los compañeros que llegaron al principio que esta clase es de organización. Vamos entonces a ver lo que nos depara en esto. Nos tenemos al ratito, terminando la clase, lo inserto en la carpeta y se los mando por correo. El texto que sigue, sí se está viendo, ¿verdad? Pero hay alguien dígame que sí, que no. No, ya no. Sí. Sí. Bueno, Sí. Vamos a esperar un ratito. Porque sí, es importante que todos lo vean. Insisto, Sí, ya. va a ser una clase meramente técnica, ¿no? Lo técnico no le quita lo relevante. Entonces, vamos a estar todos en el mismo canal. Bueno, esa es la obra. Si se fijan, ya unos poquitos años después que el padre Mier, es importante que sepamos, memoricemos cuándo sale a la luz el libro de Fray Servando, del padre Mier. Entonces acá estamos, yo no me acuerdo para qué año es, pero ustedes sí se deben acordar. Este es de casi finales de la segunda mitad del 19, ya habían pasado, que aparte de don Carlos, no quisiera ahorita hablar mucho de su biografía, pero es importante que destaquemos que él sí es de una ciudad grande, ¿verdad? A diferencia del padre Mier, que pues todavía Monterrey era, como dijo por ahí un historiador chilango, era un villorio todavía, ¿no? Acá ya Bustamante era la antigua Antequera, Oaxaca, ¿no? Unas ciudades ya importantes, ya ustedes lo han visto en la materia de historia. Bueno, él habla ahí de un cuadro histórico, fíjense bien, de la Revolución Mexicana. Entonces, si uno usara aquí la semiótica, pues diría que don Carlos se adelantó un siglo, ¿verdad? Más o menos, a su época, y pues no es así, ¿no? Y él habla del 15 de septiembre, ojo aquí con la fecha, ¿no? Por fin es 15 o es 16, ya nos hicimos bolas, y le da su carácter de ciudadano a Miguel Hidalgo Costilla, cura del pueblo de Dolores, el obispado, pues ya saben que pertenecía a Michoacán. Aquí está la liga para que ustedes se conecten y puedan accesarlo. No sé, por ahí recuerdo que me comentaba algo Emerson.
¿Tuvo algún problema por ahí, Emerson? No sé si está escuchando. Bueno. Había sido nada más para ¿Saber cuál era? localizar la lectura, sí, porque no hallamos ahí el documento en la parte de archivos. No, pues cómo le iban ahí, todavía no se las daba. Sí. Bueno, está bien. Gracias. Entonces aquí está la liga, son 5 tomos, acuérdense que no, lo ideal sería que en un semestre nomás viéramos 3 autores, pero no es posible. De hecho, nos hemos brincado, acuérdense, toda la etapa colonial, y aún así quién sabe hasta dónde lleguemos. Entonces, la materia pues requeriría un par de semestres más, pero bueno, así quedó. Vamos a ver entonces nada más el tomo 1. Vamos a pasar a los equipos, ya a partir de la próxima clase entonces, vamos. Aquí está lo que me preguntaba Arnoldo, lo de cancelada. Aquí está la liga. De hecho, la dejé a propósito para quien la vaya a usar. Entonces, ahorita que esta hoja la voy a anexar a la carpeta, ahí van a encontrar la liga entonces para cancelada. Entonces, así es como nos vamos a organizar. Sí, las cartas tienen más o menos la misma extensión, las últimas ya son un poquito más extensas, estamos hablando entre 50 páginas. Van a notar otro lenguaje, van a notar otro tipo de información, van a notar cierta más seguridad a veces en el dato, pero sobre todo en los juicios. Entonces está dividido en cartas, ¿verdad? Anoten por favor por ahí, al margen de que se les voy a dar. Acuérdense que luego nos podemos quedar sin plataforma. Les voy a dar chance de que anoten por ahí lo que les toca. Carta primera y segunda, carta tercera y cuarta. A veces el sexto no está con X o no está así. Acuérdense que hay problemas de imprenta y problemas también de lenguaje. A veces séptimo se decía séptimo, por decir algo, ¿no? Sexto también a veces no se ponía con X. Por ahí vamos a dejar huérfana la carta décima por si alguien por ahí en las actividades han quedado personas, no quiero decir nombres porque no se trata de denunciar ni exhibir compañeros, los que han quedado por ahí que por razones del destino un poco fuera, pues ahí pueden incluirse en la carta décima, ¿no? Y de la vez pasada también a alguien le puede interesar hablarnos de cancelada, podría ser también, nada más me avisan con tiempo para hacer el anuncio y ubicarlo. Entonces cancelada es importante porque hagan de cuenta que él es el del periódico progobiernista, o por lo menos un periódico que va a jugar un rol así muy importante en el 1808. Bueno, está sobre todo en el borlote que se le hace, ya saben, aquí en el virrey que decía que era muy honesto y muy buena onda, ¿no? Bueno, entonces no sé si hasta aquí hay dudas. Entonces espero hayan anotado los temas, las cartas, perdón. Vamos a echar más una ojeada al ¿cómo se llama? Al fondo. Es el fondo Valverde y Telles. Ya luego vemos quién. No vamos a ver en clase quién es Valverde y Telles. Es un abogado o jurisconsulto por allá. No sé si era de Guanajuato, pero está en Guanajuato y allá está en su biblioteca. Y por ahí van a ver el sello en algunas páginas para que no se les haga raro. Esta es la estructura de la obra. Aquí está otra vez el título, la imprenta. Esto Lara era una familia así como la del padre Mier. Hubo muchos Mier en las imprentas, también va a haber muchos Lara. No conozco mucho la biografía de ellos. Lo que sí les puedo decir es que esta gente se quedaba sin dinero o sin recursos con tal de meter a la imprenta sus textos. Y los Lara, y por ahí un político, que luego no me acuerdo ahorita el nombre, gastan su buen dinero para que este señor publicara sus cartas,
obra, ¿no? Estoy tocando temas ya que tiene que ver con lo que está detrás de lo histórico. Acuérdense que esta materia es historiografía, entonces son importantes temas como los que hablábamos del padre Mías, de que pedido y que quizá quién se lo pidió y que quizá para qué era. Ya también es importante que sepamos que él tuvo el apoyo de un funcionario de Hacienda, ¿verdad? Y de esta imprenta que le sacaba sus cosas. Pues vamos a ver, sí se está viendo, ¿verdad? Por ahí. Sí, así es. Bueno, ya estamos avanzando. Vamos a ver el tomo 1. Pues en el tomo 1 viene esta estructura. Abarca desde la crisis vamos a llamarlo, digo, es de mi cuchara, es de mi cosecha, ¿no? La crisis del 8, un poco antes del golpe de Estado. Y si se fijan ya nada más en los títulos, sí encontramos ya cierta diferencia con Fray Servando, con el padre Mier, ¿no? Entonces aquí es más, creo que los títulos son más incisivos. Por ahí, desde el punto de vista histórico, nos va a servir mucho la carta quinta, ¿no? Toda la bronca que comienza a haber ya con Estados Unidos en materia fronteriza, ¿no? Y que acuérdense que esa es una de las causas por las que viene uno de los autores que vamos a ver en historia la próxima sesión. Entonces daba la bronca ya con los norteamericanos y bueno, sobre todo con norteamericanos en los límites fronterizos. Ya Texas ya estaban apareciendo alitas al mapa de Texas, ¿no? Entonces, esto nos va a servir, la carta quinta nos va a servir mucho para la materia de historia. Lo demás, pues ya lo hemos comentado. La carta séptima, pues es lo que vamos a comenzar a ver en historia, lo de la Junta de Zitácuaro, ¿cómo se llama? El cambio de mandos hacia Rayón y Morelos, que eso es lo que viene en los demás tomos. No vamos a ver los demás tomos, vamos a quedarnos con Gutiérrez de Lara. Es un personaje muy importante para la frontera, para nosotros, y que también tiene mucho que ver con lo que va a pasar en Texas allá por 1830 y tantos, ¿no? Pues vamos, más o menos es la estructura, es más o menos cómo está distribuido. Entonces vamos a ver la parte 1, a ver si no la quiere abrir. Creo que está mejor cuidado que el de Preservando. Miren, aquí está el cuadro histórico de la Revolución Mexicana. Ver la tipografía está más padre, más viva, más diversa. Y como toda carta siempre tiene una directriz por ahí, una dirigido. Y ahí está. Acuérdense que él era muy amigo y fue aliado político de Fray Servando por allá en 1821. Y al pobre Iturbide le hicieron ver mal muchas cosas. Y pues prácticamente, acuérdense que, bueno, lo vamos a ver en historia, Iturbide no le queda otra más que encarcelar a algunos diputados, porque a diferencia del padre Mier, Carlos María Bustamante presidió el Congreso, e incluso él anduvo, bueno, había prometido no hablar de biografía, pero bueno, conviene que en lo que vamos viendo por ahí, él también anduvo en el famoso Congreso de Chilpancingo, que yo creo que a más tardar la próxima semana estaremos hablando de ese tema. Entonces aquí está fíjense la modestia de los títulos, el verdadero origen de la Revolución de 1809 en Michoacán. Ahí para que la gente no ande con medias tintas, ¿no? Ahí se habla de Turrigaray. Vean cómo está muy... mira, aquí está Universidad de Nuevo León, Biblioteca Valverde Telles. Debe ser fondo Valverde Telles, ¿no? Para que no digan qué quiere decir eso, ¿no? Ya están advertidos. Por ahí si tienen un amigo de Guanajuato, díganle que no le vamos a devolver ya al fondo, ya se compró, ya es de nosotros. Todavía andan ahí chillando. Así como nosotros con el penacho de Moctezuma,
ellos quieren su Valverde y Telles ahí en la Valenciana, para que esté en mejor lugar. Bueno, entonces aquí están, vean cómo está muy bien conservado el texto. Por lo general, los abogados de entonces, bueno, los lectores, encuadernaban su material y además lo ponían perdónenme, lo alojaban en marcos de madera y por lo general siempre tenía vidrio. Entonces, uno de los enemigos mortales del papel es el aire y el polvo. Entonces, todo eso se aislaba Creo que a diferencia de otros libros, este está muy bien conservado, por lo menos en lo que la gráfica se refiere. No sé si hay un comentario por ahí hasta aquí. Bueno, entonces no sé si dudas sobre la... Entonces vamos a analizar nada más el tomo 1, si alguien tiene chance, pues luego lee los otros 3, 4, pero vamos a quedarnos nada más en el 1, si no, nunca vamos a acabar. Y de aquí seguiría ya, vamos a ver a Lucas Alamán, y en la historia pues estaremos tocando el tema de Doctor Mora, ¿no? José María Luis Mora, que es quizás de los 4 más importantes, con perdón de Lorenzo de Zavala y otros más, ¿verdad? Pero no podemos abarcar aquí a todos los historiadores del 19 porque tenemos que llegar también al siglo XX. Ya de aquí lo que sigue es hablar de México a través de los siglos, por ahí, de los positivistas, de los románticos, por ahí, para luego pasar a lo que nos dejó la Revolución Mexicana en términos de historiografía, y ya se estaría acabando el semestre para entonces. Por ahí, no sé si hay dudas, comentarios, para que ustedes entonces comiencen a organizarse. Para la próxima clase estaríamos hablando de las cartas primeras, la carta primera y segunda, más algún comentario que podamos hacer de este señor. Ya les dije que creo que de todos los historiadores que vamos a ver, me atrevería a decir que este es el que más tiempo estuvo en las riendas del poder, sobre todo en el poder legislativo, y era un tipo que además grabó, no con grabadora, ¿no? de manera escritural, los debates del Congreso de Chilpancingo y los primeros congresos nacionales que hubo. Entonces, parte de las fuentes, o sea, fíjense, don Carlos María Bustamante no solamente es historiador, es actor de lo que está narrando, sino también es fuente primaria, ¿no? Tres en uno, por si faltaba algo, ¿no? Antes de dejar de descansar en paz a este hombre, sí conviene que a la hora que hagamos la crítica, que va a ser yo creo que dentro de semana y media, o dentro de 2 semanas, no nos asombremos de que es de los historiadores más, voy a usar el lenguaje de su tiempo, ¿no? Más vilipendiados, más grillados, ¿no? Más criticados, incluso hasta con tono burlesco, ¿verdad? Entonces vamos a leer por qué, ustedes traten de leer ahí y luego comprender por qué fue un tipo tan criticado, tan considerado así como que no era serio lo que narraba. Sin embargo, contrariamente a eso, es el tipo más citado, de los que más se citan en las fuentes. Acuérdense que ya para entonces hay cita de la cita de la cita. Entonces, él es de los más citados y de los que más se hace acopio para hablar sobre todo del tema de la independencia, el tema de Morelos, el tema de Zitácuaro, e incluso de la instalación del Congreso por allá de 1823-24, ¿no? Bueno, de 1821. Entonces es todo un personaje importante, y que pues también anduvo en los trancazos, también anduvo en la grilla, ¿no? Y que va a ser una de las víctimas también junto con el padre Mier. Ellos estaban a favor del centralismo, un poquito menos marcado que el padre Mier. Entonces son, si me
me obligan a que dé algún adjetivo. Yo creo que este es de los constructores de la nación, los que le dan sentido, los que le dan texto, los que le dan cobertura a este concepto que se va a vertir no en libros de texto, no en panfletos, sino en el texto más importante, ¿no? Que es la Constitución. Yo creo que las constituciones no se entienden sin la participación de este hombre, de este personaje. Entonces yo creo que véanlo con esos ojos, no se burlen de él, ¿verdad? Como lo hacen Lucas Alamán y otros por ahí. Simplemente es un historiador muy particular, muy quisquilloso, muy casi hasta lujurioso, ¿no? A la hora de hablar de los hechos. Es un tipo que le quiere hablar de tú a la historia. Y bueno, es gracioso, es jocoso, es fresco, pero eso no le quita la seriedad en algunos puntos, o no le quita la trascendencia, al margen de que nos cuente mentiras. Ya digo, el padre Mier, acuérdense que no cantaba malas rancheras, ¿verdad? En eso de la verdad y del apego a la realidad. Entonces, a don Carlos, pues tampoco no le demos toda la mano, ¿verdad? No le vayamos a la yugular, pobre de don Carlos, que además vivió bien, un tipo de clase media, en fin, creo que como historiadores nos va a servir de mucha experiencia haber leído, bueno, no solamente al padre Mier, que ya como regiomontanos decimos que ya sabemos, ya hemos leído al primer regiomontano universal, sino que además un personaje que sí es lamentable que si uno es historiador profesional no sepa ni qué onda con él, ¿verdad? ¿Qué hizo, qué no hizo? Bueno, entonces no sé si hasta aquí hay algún comentario. Aplica la misma regla, yo aquí puse 3, pero bueno, aplica la regla de 2, es testigo de lo que está narrando y es actor de lo que está describiendo. Pues no sé si se entienda por ahí. Incluso en el caso de él mismo construye las fuentes primarias, ¿no? Él también es fuente primaria. No sé si hasta aquí se entiende, si hay algún comentario, con todo gusto, nos queda ahí algo de tiempo. Ya luego en algún momento podemos hacer una confrontación de estos 3 historiadores, pero ahorita mientras vamos a ir haciendo acopio de su forma de narrar la historia, de los temas que aborda y cómo los aborda. Ya después podríamos a lo mejor hacer algún ensayito por ahí o algún esfuerzo por confrontar. Pero de momento vamos a ceñirnos nada más a medio conformarnos con traer a la luz lo que ellos dijeron hace ya buen rato, ¿no? Bueno, entonces les decía que esta era una clase estrictamente técnica. Voy a como quiera, esperando si hay alguna duda. Entonces, es lo que tenemos en puerta para la próxima clase. Vamos sí les voy a pedir por favor que más o menos por persona dediquemos unos 3 minutos, cuando mucho, para que a ver si la clase de la próxima clase termina el equipo 1 y inicia el 2, y que a lo mejor en 3 sesiones podamos abarcar las 6 cartas, ¿sí? Y luego a ver un texto que analice la obra de Carlos María Bustamante, que hay muchas, pero por ahí encontré una lectura más fresca que las que tenemos, y ya con eso avanzaríamos en y luego nos iríamos con Lucas Alamán, que insisto es para muchos el mejor historiador, con todo y que fue de los que perdieron, ¿verdad? De los famosos conservadores, pero un tipo muy respetado, un tipo que, bueno, se la pasó curándosela mucho de Carlos María Bustamante, pero un tipo muy estudiado, que anduvo en Europa también, y que vivió también de cerca, por poco y no la cuenta, ¿no? La guerra de independencia. Creo que estamos dándole un buen culto, un culto laico, ¿no? Al tema de la independencia, ahora que se acerca el 1800, el bicentenario.
por lo menos que no se diga, que no se cuente, que en esta materia no estuvimos provistos o dotados para hacer un análisis sobre el tema. Así que por mí no va a quedar, por ahí estamos echándole ganas. Entonces, hasta ahí le dejaría de lo que yo voy a decir. Nos quedan por ahí más de 10 minutos para que ustedes se pongan de acuerdo a través del chat, a través del medio que dispongan, y se organicen para la próxima clase, sobre todo el equipo 1 y 2. Acuérdense que si el equipo 1 por ahí falla, el 2 debe estar por ahí listo. Yo sé que ustedes son un grupo muy organizado, muy serio, así que no creo que vaya a haber vacío el equipo 1 y 2. Como quiera, vamos a comentar algo de Bustamante. Ya les dije 2 o 3 cosas, voy a repetirlas para fines sintéticos, pero la idea es ir avanzando en el estilo de su obra, los contenidos, las fuentes. Ya incluso les hablé de patrocinios, ¿verdad? Siempre los historiadores deben de contar con alguien que los apapache, que les dé cariño en el sentido económico. Es bien difícil encontrar un historiador pobre, humilde, que no tenga quien le publique, quien le pague sus impresos. En el caso de los que vamos a ver, ya creo que con el Padre Mier queda clarísimo cómo se financió su obra. Hay más de 2 o 3 ejemplos por ahí. Y en el caso de este señor, pues yo ya les comenté dos ejemplos. Vamos a verlo ya con más detenimiento más adelante. Entonces, lo que resta de la clase, que ya son pocos minutos, les voy a pedir que se pongan de acuerdo entre ustedes, se organicen. Y ya más adelante vamos a ver lo del PIA también, porque ya tenemos un mes y pico de haber iniciado. Para ahora que ya tienen un panorama más amplio, podamos escoger temas. Lo más seguro es que nos vamos a ver fuera de clase a través de la plataforma, pero ya pondríamos un calendario de asesorías donde ustedes me dirían qué tema quieren hacer, cómo lo quieren hacer, por qué lo quieren hacer, y esperemos que sea a partir de la próxima semana, ya que nos cansemos un poco de estar exponiendo, dedicarle unos 10 minutos por ahí para ver lo del PIA. Eso sería dentro de unas 2 clases más, ya que estemos avanzados con don Carlos María de Bustamante. Bueno, si no hay por ahí, empezamos la clase con una duda muy interesante. No sé si hay más dudas, puede ser de historia si quieren, o de esta. Si no, los dejaría, aquí yo le cortaría, les dejo por ahí 10 minutos todavía para que ustedes se pongan de acuerdo con lo que está asignado, y ya que le cuelgue, ya que cierre, les subo la actividad y la minuta de la clase de hoy. Si no hay más, agradezco su asistencia, su atención, y esperemos comenzar con este tema la próxima sesión. Entonces, hasta la próxima clase y cuídense mucho. Nos vemos, profesor. Buen día. Igualmente. Que tenga buen día, profe. Igualmente.